Bendiciones. El tema que hemos preparado para el día de hoy es mi casa y yo serviremos a Jehová en Josué 24:15. Pero antes, acompáñenos a adorar al Señor. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Oremos. Gracias, Señor, por unirnos para compartir tu palabra. Por lo que te pedimos que abras nuestro entendimiento y predispongas nuestros corazones para que tu palabra se haga rema en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que a pesar de las dificultades se mantienen firmes enseñando tu palabra. Pero también te damos gracias por la bendición de que yo y mi casa te servimos. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24:15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tendremos 4 palabras de interés para saber el trasfondo de Josué 24:15. Estas palabras son: escogeos, dioses, sirvieron, mi casa. Escoger en hebreo significa elegir, dioses, ídolos, servir, adorar, y mi casa, mi familia.
El trasfondo entonces del mensaje en Josué 24:15 nos dice que elijan a quién van a servir, a los ídolos que adoraron vuestros padres o a los ídolos del lugar donde vives. Pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Familia, la Biblia narra a diferentes padres de familia. Sin embargo, a los que sirvieron a Dios con su familia, los presenta con el común denominador de la obediencia y con la convicción de que Dios es su guía. Por eso los vemos transmitiendo esta obediencia y convicción a sus hijos con alegría. Por ejemplo, Noé. Noé fue un padre que su fe y obediencia se transformó en salvación para su familia. Él y su familia fueron librados del diluvio, pero también fueron bendecidos por Dios. Como dice Génesis 9:1, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Abraham, llamado el padre de multitudes, también a su avanzada Dios le promete dar un hijo y una generación tan grande como las estrellas del cielo. Abraham creyó esta promesa y la recibe como una herencia, y la herencia de Abraham son los hijos que Dios le da. Por eso es que los hijos son una bendición de Dios. David, como padre, oró por su hijo Salomón. Le pidió a Dios que le dé un corazón íntegro para que guarde sus mandamientos y para que continúe el proyecto de construcción de la casa para Dios, que él había hecho los preparativos. Y es Salomón quien más tarde da testimonio del carácter de su padre David en la guía temprana de seguir a Dios, en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Josué es otro buen ejemplo de un buen padre. Desde muy joven obtuvo mucha sabiduría de Dios y estuvo al lado de Moisés. De él aprendió a esperar a Dios y a tener paciencia con su pueblo. Su fe y convicción se transformó en el líder del pueblo de Dios tras la muerte de Moisés. Josué es quien da 4 directrices que se deben transformar en decisiones y que todo padre de familia las debe tomar para gozar de una familia que sirva a Dios. La primera es que se debe elegir a quién se debe servir. La segunda es el sacar los ídolos que adoraron nuestros padres. Tercero es que no se debe adorar a ídolos del lugar donde vives o de donde venimos. Y como cuarto principio es que el liderazgo del padre afecta al servicio de la familia a Dios. Amén. En este momento de alegría me gustaría darte un regalo. Siéntate. ¿Qué será? Ábrelo ya, Otniel. ¿Es lo que creó? Una semilla de datilera. Yo recibí una igual a esta de Moisés hace años y le prometí que la plantaría en cuanto llegáramos a Canaán, Otniel. Así lo hice. Harún es testigo de eso. Es un honor recibir el mismo presente de ti, Josué. La datilera es un árbol muy especial. Una semilla como esta puede permanecer en la tierra por muchos y muchos años y finalmente germinar. Su crecimiento también es lento, pero constante. Por eso se convirtió en el símbolo de la perseverancia. Es una cualidad que todos deberíamos tener. Ante la duda, la datilera no se dobla ni se inclina. Ella se mantiene firme ante vientos y tempestades, siempre proyectándose hacia lo alto. Ese es el mensaje que Moisés nos quería transmitir y que ahora yo les transmito a ustedes. Debemos ser como la datilera, fuertes, rectos y perseverantes. ¿Cuántas cosas nos puede enseñar una sola planta? Que esta semilla te acompañe, Otniel, como me acompañó a mí. Y un día,
Cuando creas que llegó el momento, plántala y sigue de cerca su crecimiento. Yo sé que tendrás un futuro muy importante y de mucha responsabilidad para Israel. No sé cómo agradecerlo, Josué. Josué, la gente está afuera reunida esperando para oírte. Muy bien. Ha llegado el momento. Me correspondió a mí, Josué, continuar la obra de Dios que antes le fue confiada a Moisés. Me estremeció la inmensa responsabilidad. Vacilé. Pero Dios nunca nos abandonó, ni a mí, ni a mi pueblo. Él nos enseñó el valor de la fe, de la firmeza y del valor. Él nos permitió cruzar el Jordán con los pies secos. Derribó las murallas de Jericó. Hizo llover piedras de fuego y detuvo el sol. Nos guió en cada paso. Estando con Dios, nada nos detendría y nada nos detuvo. Arrasamos Jericó y después a los reyes de Ai, Jerusalén, Hazor y tantos otros que no creyeron en la autenticidad de nuestro Dios. Ahora, el Señor nos da tierras y ciudades que nos abrigan, viñas y olivares que nos alimentan. Al Señor debemos temer y servir con sinceridad y con verdad, porque Él es nuestro Dios. Él es quien nos hizo subir hasta aquí, desde la tierra de Egipto, la casa de la esclavitud. Y nos cuidó durante todo nuestro camino. Y entre todos los pueblos entre los que pasamos, continuemos sirviendo al Señor, nuestro Dios, y obedeciendo su voz para siempre. ¡Viva Israel! Dicen que al final de la vida debemos ser capaces de entender el propósito de nuestra existencia. Estás hablando como un viejo. Pues soy un viejo, Aruna. Lo que hace de mí una señora también. Yo siempre te voy a recordar con los ojos de la juventud. Del amor que me dio la certeza de que tú eras y aún eres la compañera de mi vida. ¿Y qué vida tan plena tuvimos, no, mi amor? Tantos desafíos, tantas alegrías. Y todo valió la pena, ¿no es cierto? Siempre lo vale.
cuando la verdad, la fe y el verdadero amor nos guían. Estoy un poco cansado, Aruna. ¿Te molesta si me acuesto en tu regazo? Acuéstate, mi amor. Acuéstate. Después de tantos años, de tanta lucha, mereces descansar. Mi amor. Yo te amo, Aruna. Y yo te amo a ti, Josué. Descansa en los brazos del Señor, mi amor. Descansa. El primer principio es, elijan a quién van a servir. Ruth 1:16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Familia, para seguir a Dios debe existir una disposición para abandonar el peso del pasado y una actitud diaria de aprender a caminar con Dios que sirva como guía a otros que quieran abrazar este modelo paternal cristiano sin impedimentos de raza o de cultura. El señor Andrew Bonar solía decir que es mucho más fácil seguir las pisadas de una persona si caminamos
lo suficientemente cerca detrás de ella. Dicho de otra manera, si seguimos de cerca a Jesús, nos será fácil seguir sus pisadas y conocer cuál será el sendero de su voluntad, como dijo Job, el padre que intercedía constantemente por sus hijos, ofreciendo holocaustos para el perdón de los pecados de sus hijos. Y fue él quien dijo, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job 23:11. El segundo principio es sacar los ídolos que adoraron vuestros padres. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Alguien dijo que la integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Porque la integridad es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Si en ese cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios de Cristo que deben edificarse sobre él. Porque cada vez que alguien hace trampas, cambia su primogenitura por un guiso de lentejas. Josué tuvo que hacer un compromiso con Dios y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de acuerdo con esa decisión. Por eso la manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. El tercer principio dice, no se debe adorar a ídolos del lugar donde vives o de donde vienes. Josué 24:23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. El inclinar nuestro corazón a Dios es una invitación a un cambio radical en nuestra manera de ver y hacer las cosas. Porque el inclinar el corazón a Jehová es la consecuencia de abandonar o renunciar por completo a principios y costumbres de la cultura que nos rodea y que muchas de las veces moldean nuestro diario vivir con las costumbres y sus relaciones sociales paganas. De ahí que hay una necesidad, al igual que Josué, de proclamar, inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel, para profundizar en el corazón de otros las obras que Dios hizo por Israel, pero también para alentar a todo cristiano que el favor y la gracia de Dios aún sigue vigente, como el consejo de David como padre de Salomón, que encomendó a su hijo Salomón que no se apartara de los caminos de Dios, porque Dios extiende su misericordia a los que le conocen y hace justicia a los rectos de corazón. Salmos 36:10. Cuarto principio. El liderazgo del padre afecta al servicio de la familia a Dios. Génesis 35:2 dice, y amó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó, arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. La familia de Jacob solamente tuvo derechos con Dios después de que Jacob los tuvo. Esto nos muestra cómo el liderazgo de un padre de familia afecta en la familia. Dicho de otra manera, si Jacob hubiese resistido a Dios, la misma resistencia o el mismo efecto se verían en los hijos de Jacob hacia Dios. Porque un hombre que hace el bien con Dios, se ve el mismo efecto en su familia también. Cuando Jacob dijo, mudad vuestros vestidos, estaba haciendo referencia al simbolismo de las prendas de vestir que vemos en la Biblia, porque las prendas de vestir simbolizan el carácter de una persona y también simboliza la vida interior expresada en una vestimenta. ¿Quién mejor que un padre como Jacob, que trabajó duro en la diversidad del carácter de sus hijos y del suyo propio, pudo hacer enmiendas en su vida que le agradaron a Dios y pudo dormir en su vejez rodeado de sus hijos
después de otorgar a cada uno su bendición. Amén. Familia, no hay mejor guía que la Biblia para enseñarnos con ejemplos de cómo hombres en diferentes épocas y circunstancias cumplieron con la difícil tarea de ser padres. Y todos ellos tuvieron el común denominador de la obediencia y convicción de que Dios es su guía. Un padre no puede influenciar a un hijo con el peso del pasado. Más bien, la actitud diaria de caminar con Dios será un buen principio en la formación del carácter de nuestros hijos para que tengan una vida de servicio con alegría y un corazón rendido a Dios. El llamado de Josué a los padres es que inclinen su corazón a Dios como consecuencia de renunciar costumbres culturales paganas del lugar de donde se viene o de donde se viene, que no son de provecho para una vida cristiana y que más bien alientan a nuestros hijos a que se aparten de los caminos de Dios. Nunca fue tarde para un padre como Jacob reconocer cómo el tener privilegios para uno de los hijos daña el corazón del resto de sus hermanos. El hacer ajustes en su vida personal y el retomar el liderazgo de su familia le permitió a Jacob morir a sus 130 años de edad, rodeado de sus hijos, sirviendo a Dios, después de otorgar a cada uno su bendición. Dios, a través de todos estos padres que narra la Biblia, nos muestra su plan paternal para quienes nos ha dado el privilegio de ser padres. Todos estos padres en diferentes tiempos y lugares pasaron por diferentes dificultades. Y solo la obediencia y la convicción de que Dios es su guía evitó que sus hijos atravesaran por diluvios y les permitió ver a toda su familia sirviendo a Dios antes de morir. No hay mejor instrucción para un hijo en la fe que el buen ejemplo de un padre, para que ellos vean en su padre el efecto de tomar decisiones con Dios, para que vean cómo las dificultades no son obstáculo para abandonar la fe, más bien las vean como las dificultades son oportunidades para pararse firmes en la fe y abrazar a Dios con toda su mente, con toda su alma y todo su amor, hasta que pase la tormenta. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque en medio de tantas controversias e incredulidad, nos ayudas a sostenernos y unirnos a la determinación de Josué de servirte con todos los de nuestra casa. Y en medio de un mundo donde el correr ha desplazado al caminar, diste a toda nuestra familia la oportunidad de elegirte como nuestro Dios y Salvador de nuestras vidas. No hubiese sido posible cumplir con la responsabilidad de ser padre sin los principios que están en tu palabra y el compromiso de estar dispuesto a obedecerte y la convicción de que eres nuestro guía. La tarea de ser padre intrínsecamente conlleva muchas dificultades, donde tu ejemplo es nuestro norte y el nuestro a nuestros hijos deberá hablar el cómo afrontamos las dificultades y de cómo te servimos. Gloria a Dios por la bendición de aquellos que gozan la presencia de sus padres junto a ellos. Pero también damos gracias porque un día nos diste la oportunidad de que ellos estuvieran junto a nosotros y aunque no están presentes físicamente, están en nuestros corazones. Señor, también te damos gracias y te pedimos que este mensaje ayude a todo padre a realizar los ajustes que sean necesarios en su liderazgo paternal y una doble porción de tu amor y fuerzas para que regresen aquellos que por diferentes circunstancias abandonó esta responsabilidad. También estamos seguros que en medio de los que estamos presentes hay alguien que en sus proyectos está a asumir la bendición y responsabilidad de ser padre. Ayúdalo, mi Señor, y guíalo para que las dificultades no sean un pretexto para abandonar el arca, más bien le sirvan para abrazarse con todas sus fuerzas al timonel de tu voluntad. Pregunto ahora, ¿alguien quiere entregar su vida a Dios? Porque este es el mejor momento. Solo tiene que arrepentirse de tu pasado
y confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Estoy seguro que te recibirá. Amén. Un abrazo, familia.